Señor, a quien iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa profesión de fe de Pedro a nuestro Señor, cuando muchos lo dejaron, cuando muchos lo abandonaron ante su discurso sobre el pan de vida. Qué bueno que nosotros no abandonemos al Señor ante el discurso del cambio, de la transfiguración en este tiempo de Cuaresma. Profesor, muy buenos días. Muy bien, entonces continuamos en nuestro tiempo de Cuaresma. No olvidemos la invitación a la campaña de comunicación cristiana de bienes que organiza la Conferencia Episcopal Colombiana, y esa invitación es para que todos apoyemos de una u otra manera a nuestros hermanos necesitados. No olvidemos que este tiempo de Cuaresma, yo les he dicho en el Magazine El Atrio, no es solo el tiempo de la oración, del ayuno y la ofrenda, que hay que intensificarlos, que todo el año tenemos que hacer oración, todo el año tenemos que ayunar, todo el año tenemos que hacer ofrenda, pero estos 40 días con mayor intensidad, así como los ciclistas cuando están listos para una competencia le suben a la intensidad, pues también subámosle nosotros a la intensidad, a la oración, a la ofrenda, al ayuno, y apoyemos también esa campaña de comunicación cristiana de bienes. Oremos por la salud del Papa Francisco. Está descartado el coronavirus, pero pues ustedes saben ya los años que él tiene, y liderar la Iglesia Católica pues no es una tarea fácil, y él lo ha hecho con cariño, con esmero. Ojalá oremos por él. ¿Sí, no hay temas por ahí en el ambiente, pero mejor vayamos como a este tema absolutamente de edición, porque nosotros quedamos cortos a la hora del Evangelio, nos quedamos muy entonces mejor. Llegamos al segundo domingo de Cuaresma del ciclo A. No olvidemos que este ciclo A es un ciclo de catequesis para quienes se preparan al sacramento del bautismo en la vigilia pascual. Domingo anterior, el tema de las tentaciones y los textos que la Iglesia nos propone para este domingo 8 de marzo, que también es el Día de la Mujer. Desde ya saludamos a todas las mujeres, oramos por ellas. Son los siguientes: Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4a. Salmo 32. La segunda lectura la tomamos de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 8b al 10. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 1 a 9. El tema de la transfiguración. Pidámosle a Dios que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que ese Espíritu nos ilumine para entender y comprender el mensaje de salvación que Él quiere darnos a cada uno de nosotros, y poder ser sal y luz para aquellas personas que necesitan hoy una palabra de ánimo, de aliento a la luz de la palabra de Dios. Profesor. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Pater, yo enamorado como el señor obispo, el arzobispo de salida, digamos así, renunciante, de las palabras. Me encantan las palabras, la fuerza de las palabras, el significado. Estamos todo el tiempo con palabras. Y hay unas palabras en estas palabras de Dios que estamos meditando hoy, muy importantes. Primero, digamos, Abraham. Porque es que Abraham, ojo que no es, para cuando están leyendo, no es Abraham. ¿Por qué? Porque es que hay un momento en que sí es Abraham, pero otro momento en que es Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham es padre. Eso significa Abraham. Pero cuando el mismo Dios le cambia el nombre y le pone a Abraham, es porque llama el padre de muchos pueblos. Y mire todo el significado que tiene eso, la importancia que tiene hoy por lo que nos está contando aparte del libro del Génesis. Porque es que el domingo pasado estábamos hablando entonces de una parte también del Génesis, donde escuchamos la narración de la creación, de la caída de los primeros padres. Pero comienza ahora una nueva etapa en la historia de la salvación.
una nueva etapa. Abraham es llamado por Dios, ojo los términos, las palabras, es llamado por Dios para dejar su tierra, su familia y salir, otra palabra clave, para la tierra de la promesa. Abraham responde, nótense, de una forma decidida, como me acuerdo Leví o Mateo o no sé quién, Mateo o Pedro, en fin, cuando fueron llamados. Y muchos de los profetas de antiguos, muchos de los discípulos de hoy también han seguido, han respondido inmediatamente a la llamada del Señor. Y este texto entonces ocupa un lugar importante en la Sagrada Biblia, porque estamos hablando de que en los primeros capítulos se hablaba de la condición humana general, con todas sus falencias, digámoslo así. Pero aquí se habla un poco de Dios emprende una historia nueva con Abraham, ahora digámoslo así, Abraham. Lo llama ¿para qué? Para hacer alianza con él. Este es un llamado precisamente clave para hoy. Miremos el texto, miremos un poco el texto. Ya dijimos lo de Abraham, pero digamos otra cosa tan importante. Hablamos ya de sal de la casa, pero miren que hay 5 veces se repite la palabra bendición, en diferentes, digamos, inflexiones, en fin. Está por allá, hacia la tierra como estaré, haré de ti una gran, te bendeciré, haré famoso tu nombre, bendeciré a los que iban, será una bendición, ya van 2. Bendeciré 3 a los que te bendigan, 4. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ya el Padre lo ha dicho, me acuerdo mucho, hablaba del benedicere, del bien decir. Nosotros siempre debemos tener palabras de bendición. Y entonces aquí es importante este momento porque en el Génesis, hasta ahora, si uno analiza el libro en lo que hemos venido meditando, ha habido maldiciones pronunciadas, incluso aquí se mencionan también, sobre la serpiente, sobre la tierra, sobre Caín, nuevamente la tierra y Canaán. Pero esa historia, digamos que lamentable, porque Dios siempre querrá bendiciones y en la creación siempre está la bendición de Dios. De todas maneras, la actitud del hombre hace algunas cuestiones de maldición, digamos, de maldecir, tampoco es que, ¿sí? Pero hay de por medio que, miren la actitud de Adán y Eva, de desobediencia que vimos la vez pasada, y la actitud de Abraham de obediencia. Hay una respuesta, hay un deseo, hay un plan que tiene Dios, el plan de salvación, pero que se lo ofrece al hombre en su libertad, verá si lo acepta o no lo acepta, si obedece, si no obedece. Yo quería simplemente comenzar por ahí, Padre. Subrayo entonces la cuestión de la bendición, que digamos tiene que ver con la obediencia que Abraham manifiesta hacia el proyecto de Dios. Abraham salió como el Señor lo había ordenado, todo lo contrario de la desobediencia de la primera pareja humana. Eso es parte de por ahora lo que Quisiera agregar a lo que el profesor ha dicho, que lo que hace Abraham es un acto absoluto de fe. Lo que lo mueve a él es la fe, no lo mueve una lógica. Este texto es antilógico. O sea, un tipo de adelante ya dice sus años. 75 años, dice el versículo 5. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. 75 años, mujer estéril. Le dice, sal o vete de tu tierra, y no le dice, le prometo que va a encontrar un país, dice el texto, un país desconocido. O sea, todo va en contra. Sí, país desconocido, no, al final de cuentas, lo que Dios le está pidiendo a Abraham es ese acto absoluto de fe, que es dejar sus seguridades. A veces a nosotros nos cuesta. Yo antes de este texto reflexioné, cuánto me cuesta a mí dejar las seguridades y lanzarse en la fe, en la confianza en Dios. ¿Por qué hace esto Abraham? Porque Dios lo ha llamado y porque Dios le ha prometido una posteridad. Lo hace simplemente confiado en Dios. No lo hace confiado en sus fuerzas, no lo hace confiado en una lógica humana. Sal de tu tierra, deja eso, la posesión de su tierra y dejar su familia. Aquí sale solo con su mujer y con su sobrino Lot. Son los 3 que salen a esa aventura de fe, de confianza plenamente en Dios.
Entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros hacer actos de fe? Dejar las seguridades, dejar que el Dios bolsillo esté vacío y confiar en la providencia de Dios. Más adelante Abraham tendrá también esa prueba de entregar el hijo y lo que dice es Dios proveerá. Dios, papá, ¿dónde está el cordero para sacrificar? Dios proveerá. Es impresionante, No, o sea, eso- tener una fe de esas, eso no es tan fácil. Lo alaba el mismo autor de la carta a los hebreos y por eso le llama el padre de la fe. De la fe. El padre de la fe. Entonces, 75 años, mujer estéril, a un país desconocido. Si no le dijeran, bueno, va a tal isla que usted conoce, ya esto es un paraíso fiscal, allá me voy. No, es un país desconocido. Y confiando en la palabra de Dios sale Abraham de su pueblo, deja su familia, deja sus seguridades y comienza la aventura de fe en Dios. Lo que dice el profesor, comienza esa alianza. Con Abraham se comienza a formar un pueblo. Por el momento eran alianzas personales con Noé, con Adán, con Eva. Aquí ya con Abraham se inicia a formar la alianza con un pueblo. Y una lección, padre, que ahora, pues cuando estuve mirando este texto, son lecciones también para nosotros en el sentido de que nunca es tarde para recomenzar. Después de las situaciones que uno tenga, primero lo que dice el padre, a veces ciertas decisiones importantes en la vida implican desestabilizarlo a uno, quitarle esa comodidad, ¿no?, que tiene uno, en la que uno vive. Pero también que nunca es tarde. Mire, Abraham, 75 años, comienza una nueva vida. Y no solamente una vida de él, sino una vida de todo un pueblo. Entonces es impresionante. Y es padre de todas las naciones, no solamente de Israel. Entonces, es decir, mirar cuál es la misión, cuál es el reto que a través de la fe le está señalando a uno el Señor. Sí, claro. Y no olvidemos que Abraham también es significativo no solo para nosotros los cristianos, para los judíos, Sí. para los musulmanes también. Entonces, esa figura de un hombre de fe, totalmente sus certezas puestas en Dios. Dios lo dijo, Dios me llamó, pues esperemos que cumpla Dios. En estos días yo les decía a los televidentes de allí en Oigatá que el diablo es el padre de la mentira. Sí. Envolvió a Eva con 3 mentiras y ahí cayó Eva. Dios no dice mentiras, Dios lo que dice, el profesor está hablando de la palabra, lo que dice y lo que Dios envía son bendiciones. Dios lo que dice, lo cumple. Y le cumplió a Abraham, ¿cuánto más no nos va a cumplir a nosotros? Si confiamos, si hacemos actos de fe, si dejamos nuestras seguridades, entonces ojalá podamos hacer actos de fe a diario, confiar en Dios, no confiar en tantas cosas que nosotros queremos tener todo ya seguro. Hay seguro contra todo, seguro de accidentes, seguro de vida, seguro de estudiantil, de todo tenemos seguridades. Por eso este mundo no necesita a Dios, pues ya lo tengo todo. Está todo. Entonces no, hay actos de fe, de confianza en Dios. Yo en estos días he analizado la vida del Papa Francisco y digo, mire, este hombre... Está el caso perfecto. Cuando él ya que estaba casi a punto de retirarse, mm, imagínense, ya estaba él no había pensado ir allá al cónclave y quedarse. Él pensaba volver a su Buenos Aires querido, como decía la canción, el tango, sí. mi Buenos Aires querido. Y resulta que comenzó una nueva etapa importantísima de la vida. Oiga, qué buen ejemplo ese padre, hablar del Papa Francisco, que le tocó eso. Al final de su vida, cuando uno dice, ya no hay nada que hacer, comienza una etapa, y mire qué etapa de la vida de él y de la vida de la iglesia. Vamos a unos mensajes de interés y regresamos para meditar el Salmo y la segunda lectura. Lámpara a mis pies y luz a mi camino, no se equivoca, nunca falla. Cada palabra que está escrita tiene poder y tiene vida, examina lo profundo de mi corazón. Si buscas a una persona desaparecida forzadamente, secuestrada, reclutada, a miembros de la fuerza pública y personas de grupos armados al margen de la ley, de quienes no se conoce su paradero, acércate a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Nosotros podríamos ayudarte. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web
www.vpdbúsquedadesaparecidos.com. La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios. Cámara de Comercio de Tunja. Le pusimos fecha a nuestro sueño de expandirnos. Yo cambié el no puedo por el cómo puedo. Decidí iniciar el año bien, renovando mis ganas de llegar más lejos. Renovar es crecer. Renueva en línea tu registro mercantil antes del martes 31 de marzo y tu registro único de proponentes antes del martes 7 de abril, ingresando a www.cctunja.org.co y ten la tranquilidad de haber renovado a tiempo. Cámara de Comercio de Tunja. La cámara. Ayúdanos a seguir construyendo televisión de nuestra tierra. Con solo 10,000 pesitos serás uno de los 100 donantes que contribuyen con un vatio de los 300 a los que llegaremos para que la palabra del Señor llegue a más familias boyacenses. Recuerda hacer tu valioso y generoso aporte a través de la red Efectis, Servientrega y Dimonix en el convenio Telesantiago con el número 111-360 y en Bancolombia en la cuenta 88-2140-19 o el convenio 76507. Gracias por ayudarnos a construir televisión de nuestra tierra. Dios es una familia de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús quiso tener una familia. La familia es la primera escuela del amor y es el núcleo de la sociedad. Primer Congreso Lazos de Amor Mariano Tunja. Sanando las familias con el amor de Dios. Invitado especial, Marino Restrepo, gran predicador católico y fundador de la misión católica Peregrinos del Amor. Nos acompañarán también dos grandes predicadores, Gémero Laya y el padre Elfi Bernal. Y tendremos al Rey de Reyes. Exposición al Santísimo y celebración de la Santa Eucaristía. Este 8 de marzo en el Campus Fundación Universitaria Juan de Castellanos, kilómetro 1 salida a Villa de Leyva. El valor de la entrada es de solo 25,000 pesos, incluido el almuerzo. Informes en la librería San José, Centro Comercial Johnny Kay, local 24, ubicado en la carrera 11, número 1884, o a los números que aparecen en pantalla. No te lo puedes perder, te esperamos. Familia, este 14 de marzo celebremos juntos la Santa Eucaristía en honor al Señor de los Milagros de Buga en la parroquia Santa Ana en el barrio Gaitán de Tunja en compañía del párroco Gerson Mejía a partir de las 3 de la tarde. En Telesantiago oramos por ti. ¿Cuántas veces te has propuesto un cambio en tu vida? El lunes comienza una dieta, tienes ansiedad, estrés, miedos. Vamos a tomar el control de tu mente. Tony Camo, en Tunja. 23 de marzo. Para más información, ingresa al Facebook de Tony Camo. Decir lo que piensas. Porque los recursos quedan en el camino. Hablarte y escucharte. Saber lo que te molesta y arreglarlo. Me parece interesante que nos haya tenido en cuenta. Que tu voz tenga eco y prestarle tu voz a los demás. Vamos a lograr cosas grandiosas cuando nos unimos. Pusiste tus ideas sobre la mesa. Y ahora estamos construyendo. La conversación nacional es la oportunidad para trabajar juntos por el futuro de Colombia. No olviden nuestros horarios, todos los jueves de 9:30 a 10:30 de la mañana. La repetición los sábados 7 de la mañana y 6 de la tarde. Domingo 7 de la mañana antes de la Santa Eucaristía. Este domingo la Eucaristía la transmitiremos desde la parroquia La Inmaculada Concepción de Oicatá. Agradecimiento a todos los que siguen apoyando a nuestro canal. Telesantiago es un canal local sin ánimo de lucro. Necesitamos el apoyo y la ayuda de cada uno de ustedes para sacar adelante nuestro canal. No nos dejen solos. Necesitamos de su mano para poder sacar adelante este canal, hacer el cambio a la televisión digital terrestre. Hagamos actos de fe, como lo hizo Abraham. Confiemos en Dios, pero también confiamos en su generosidad,
en ese Dios que va a mover también los corazones de todos nosotros para mostrar también no solo nuestro afecto, sino nuestro amor efectivo a Tele Santiago. Continuamos con la meditación de la palabra de Dios y vamos a hacer lectura del Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Queridos televidentes, es un himno es un himno a la providencia divina, ese proveer de dar, de otorgar, de tener para el Padre para sus hijos, digámoslo así. Y el punto de partida precisamente es un reconocimiento del inmenso amor de Dios. Allá está, y su misericordia llena la tierra. Su misericordia llena la tierra. Entonces, su misericordia llena la tierra, digamos como la primera estrofa, entonces aclama la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice de la palabra de Dios? La palabra del Señor es sincera, todas sus acciones son leales. Clave, porque comienza haciendo el reconocimiento de la palabra de Dios, como lo hace el Padre, cuando lo hago cuando comenzamos el programa, como lo hizo ahora, hablando de Pedro, al comenzar, ese reconocimiento de la palabra de Dios, importantísimo, para no hacer cosas por hacerlas, sino reconocer es darnos cuenta de. Bueno, entonces es la palabra del Señor. La segunda estrofa desarrolla una idea muy querida por el salmista, que es: Dios es un guardián que vela sobre sus fieles. Entonces allá dice: los ojos del Señor están puestos en quien lo teme. Pero ojo que esto es importantísimo, porque no es un Dios espía. Escúchenme, término para Dios. No es espía, no está mirando ya con lupa a ver en qué momento tú caes, y para caerte y para castigarte. No, es un Dios de amor y misericordia, como un padre bueno que está pendiente, atendiendo a sus hijos. Fíjense bien, piensen en un papá, allá ustedes que seguramente son muy buenos padres, buenas madres, cómo atienden a sus hijos. Están pendientes, no para castigarlos, no, para ver cómo le pueden ayudar, servir. Eso que estamos hablando de la providencia, por eso decimos providere, ¿no? Bueno, y la tercera estrofa, pues describe ese doblemiento de doble vía, digamos, convergente. Nosotros aguardamos al Señor, eres nuestro auxilio y escudo. Entonces, ahora, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Hay una doble vía. Siempre en la oración habrá esa doble vía. Primero Dios, que nos habla, que nos ama, que nos crea, que nos salva, que nos santifica, en fin, que es providente. Y después ese agradecimiento, ese reconocimiento, esa esperanza, la oración. ¿A través de qué? De lo que el Padre ha dicho aquí, de la fe. Estamos en una cultura de la mentira, las falsas noticias, a través de las redes sociales, cuántas cosas se dicen, se afirman que no son verdad. Lo del coronavirus, sí. ¿Hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es ficción? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación, las redes sociales se han encargado de generar un pánico colectivo? Y entonces nos estamos acostumbrando a eso, a lanzar palabras y después recogerlas, que no se puede. En estos días alguien le escribía, me imagino que era al novio, y se equivocó, me lo mandó a mí. Cuando le mandó, ¿qué pasó? Y, ay, qué pena, me equivoqué. Y entonces eso, hay cosas que nosotros lanzamos, que decimos, y a veces no cumplimos. Aquí a mí me llama la atención el versículo que dice: las palabras del Señor son sinceras. Sinceras
dice que viene de los apicultores. Sin cera es eso, sin cera. La miel totalmente pura, Pura. sin nada de cera. Quienes conocen cómo se hace la extracción de la miel y de la cera también. Entonces, las palabras del Señor son sinceras. Qué bueno que nosotros aprendamos también de eso, a ser sinceros con nuestras palabras, a ser como esa miel totalmente pura. En una cultura de las mentiras, el padre de las mentiras es el diablo, y a veces nosotros nos dejamos llevar por esta cultura de las mentiras. Yo aprendí en el seminario una frase: el diablo hace las ollas, pero no las tapa. Entonces, bueno. por eso tiene que hacer uno las mentiras. Y es una mentira para tapar esta olla. Y tapó esta, pero destapó otra. Y cae uno en una cadena de mentiras. El diablo hace las ollas, pero no las tapa. Ojalá aprendamos a darle valor a nuestras palabras, a lo que decimos. La primera lectura también lo decía: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. La palabra tiene poder, nos han enseñado a nosotros. Y la palabra de Dios es sincera, lo dirá también en la carta de los Hebreos, es más penetrante que espada de doble filo. Entonces, confiemos en la palabra. Si la palabra de Dios lo dice, así es. El amén es así sea, así es. Esas palabras de Dios son sinceras. Dios da su misericordia a aquellos que creen y que confían en Él. Ojalá aprendamos nosotros a ser sinceros, no nos dejemos llevar por esa cultura de las mentiras. El diablo hace las ollas, pero no las tapa. Y usted se equivoca pensando que con las mentiras va a ir solucionando las cosas. No, las va agravando, va haciendo más ollas en las que puede caer algún día. Como dicen, hay películas que hablan del el robo perfecto, que todo es perfecto. El crimen perfecto. Crimen perfecto. Hágame el favor, la perfección no es eso. Sí, Así, entonces, así está completa, la digamos. mentira perfecta. No, pues eso sí No existe. no existe. No existe. Entonces, ojalá vivamos dándole valor a nuestras palabras. Las palabras del Señor son sinceras. Y cuidado con lo que nosotros decimos, si bendecimos o maldecimos. Cuenta Monseñor Efraín Whittingham, que lo tenga en su gloria. Amén. Una persona, Fue mi profesor. ¿sí? Que una persona llegó y comenzó a ofenderlo y a decirle cosas en contra de la fe y todo eso. Y él le dijo: bueno, ¿qué tal si a usted le pasa esto? Los pocos días le sucedió tal como le dijo él. Murió en un accidente y todo eso. Yo comencé a tener miedo a lo que digo. Démosle valor a la palabra, démosle valor a la palabra. En una sociedad donde a veces queremos decir tantas cosas y no decimos nada, valoremos la palabra y seamos también de palabras sinceras como lo es el Señor. Y la invitación que siempre hago aquí, digamos, a repetir durante la semana, diría yo, esa jacuratoria hermosa que está ahí presente en el Salmo: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Muy bien, pasemos a la segunda lectura de la segunda carta a Timoteo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos que en el contexto Pablo le pide a Timoteo que renueve en él el sentido de reavivar, ese reavivar una llama que puede apagarse, como la fe, que uno puede. Entonces, ¿qué revive? El carisma recibido por la imposición de sus manos. Digamos, un poco para el contexto, por qué está diciendo Pablo lo que ahora dice a Timoteo en esta carta. Algunos incluso dudan, bueno, yo no me voy a poner a cuestionar lo de los exégetas, que algunos dicen que de pronto no está ahí ese mensaje. O sea, no es el autor Pablo, sino que fue uno de la escuela, digamos, paulina. Pero
puesto que el texto seleccionado para la liturgia comienza en medio del párrafo, no se alcanza a percibir ese contexto. Porque mire, que toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Entonces ahí no se alcanza de pronto a mirar el contexto de que estaba hablando. Le está pidiendo, Pablo le pide a Timoteo que renueve ese carisma recibido por imposición de sus manos. Bueno, un poco lo que hacen los sacerdotes o los religiosos cuando renuevan sus votos, por ejemplo, ¿no? A lo largo del pasaje, que tiene un carácter de himno, también es un himno, Pablo exhorta a Timoteo para que sea fiel a su misión apostólica. Algo que es clave para nosotros siempre, renovar esa fidelidad. Lo hacemos también en algunos, no me acuerdo, padre, en qué momentos, sobre todo en la Pascua, por ejemplo, en la vigilia pascual, en fin, la renovación de las promesas bautismales. Que son, la vigilia pascual. Es la vigilia pascual. Eso hay que hacerlo para que enfrente con valentía las dificultades y las pruebas con las cuales se va deparando a lo largo de su ministerio. El gran apoyo es la fuerza de Dios, que llama a todos los hombres a la salvación de Cristo. Por lo tanto, hay que reavivar esa fe. Si no hubiera sido por eso, ni Abraham hubiera dejado eso que tenía en ese momento a los 75 años, ni tampoco el Papa Francisco hubiera dejado allá su ministerio episcopal en Buenos Aires. Porque ellos renovaron permanentemente la fe, que es central hoy en la meditación que hacemos de la palabra de Dios. Renovar permanentemente la fe nos corresponde a todos y cada uno, no solamente en algunos acontecimientos litúrgicos importantes, sino siempre. Monseñor Luis Augusto Castro y Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, ellos, una de las cosas que les gusta participar son en la renovación de las promesas matrimoniales, hacer las bodas de plata, las bodas de oro matrimoniales. Esos son signos muy bonitos. Claro. Y eso los toca también, porque los toca también a ellos. Mire, cómo una parejita después de convivir vuelve a renovar sus promesas matrimoniales de respeto, de entrega del uno al otro. Pues también nos toca a nosotros renovar nuestra fe. Por eso los domingos se dice el credo, pero no podemos ser, como dice Monseñor, como los loros de pico para afuera. No, la fe hay que proclamarla, pero hay que vivirla. Entonces, lo que le está pidiendo aquí San Pablo a Timoteo es eso: no se deje como contagiar, contaminar y vaya enfriando su ministerio. Reaviva el ministerio que Dios le ha confiado y dice, confía en la ayuda de Dios. No es solo obra humana, no es solo que yo renuevo, es Dios también quien renueva su alianza. Acordémonos que matrimonio también viene de alianza, es alianza matrimonial. Dios renueva nuestra alianza, Dios renueva esa misericordia conmigo y yo renuevo de nuevo esa fe en Dios, y eso hay que hacerlo. Cuando decimos el credo, como le digo, no es de labios para afuera, es decirlo desde las entrañas, como dice el mismo Evangelio, desde lo más profundo de nosotros, que creemos en Dios, que renovamos nuestra fe en Dios. Si lo hiciéramos así, yo creo que muchas personas no terminarían fuera de la Iglesia Católica. No renuevan sus promesas bautismales, no se esfuerzan por vivir sus compromisos de iglesia y por eso se van enfriando y terminan afuera. No podemos dejar enfriar nuestra fe hay que conocerla, hay que vivirla, hay que celebrarla y hay que orarla. Las 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica. Padre, a propósito, ese texto, tan corto, mire que está enmarcado en 2 palabras clave: evangelio. Evangelio. O sea, toma parte de los padecimientos por el evangelio. Y al final, y la inmortalidad por medio del evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Entonces, digamos, del griego evangelion, porque no es evan, sino evangelion, que a la vez proviene de la composición de 2 términos: que es bueno, y angelion, que es noticia, mensaje. Por lo tanto, es la buena noticia. ¿La buena noticia de qué? De la salvación. Sí. De la salvación. La buena noticia para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, el centro del Evangelio. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia dada a todos nosotros los seres humanos, y por eso tenemos que renovar constantemente la fe. No podemos dormirnos en los laureles, y también es un llamado a quienes somos ministros de la Iglesia a renovar nuestro ministerio. Yo lo he dicho varias veces a las personas: el día en que ustedes dejen de creer
en la misa que celebro, dejen de creer en los sacramentos que lo hago, pues creo que tengo que analizar y reflexionar sobre mi sacerdocio. Pero si yo sigo celebrando la misa con el mismo cariño, el mismo afecto con que celebré la primera Eucaristía, entonces las cosas van bien. Entonces, qué bueno renovar nuestros compromisos, renovar nuestra entrega a Dios. Si no lo hacemos, nos vamos enfriando y terminamos por fuera. Ojalá no dejemos que las cosas nos vayan llevando, sino como una frase que le aprendí fue al profesor que la dijo: solo los peces vivos pueden ir contracorriente. Los peces muertos los lleva el agua, la corriente para donde quieren. Entonces, ojalá no dejemos enfriar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Vamos a unos mensajes de interés, regresamos para la meditación del Evangelio. Lámpara a mis pies y luz a mi camino, no se equivoca, nunca falla. Cada palabra que está escrita tiene poder y tiene vida. Examina lo profundo de mi corazón. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas no juzga. Por eso, la información que recibe no puede ser usada como prueba ante la justicia. Si tienes información que permita saber qué pasó y dar con el paradero de una persona desaparecida en el marco del conflicto armado, acércate a nosotros. Tu aporte contribuirá a aliviar el dolor de sus familiares. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web www.vpdbúsquedadesaparecidos.com. La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios. Recuerda hacer tu valioso y generoso aporte a través de la red Efectis, Servientrega y Dimonix en el convenio Telesantiago con el número 111-360 y en Bancolombia en la cuenta 88-2140-19 o el convenio 76507. Gracias por ayudarnos a construir televisión de nuestra tierra. Cámara de Comercio de Tunja. Le pusimos fecha a nuestro sueño de expandirnos. Yo cambié el no puedo por el cómo puedo. Decidí iniciar el año bien, renovando mis ganas de llegar más lejos. Renovar es crecer. Renueva en línea tu registro mercantil antes del martes 31 de marzo y tu registro único de proponentes antes del martes 7 de abril, ingresando a www.cctunja.org.co y ten la tranquilidad de haber renovado a tiempo. Cámara de Comercio de Tunja. La cámara. Mariana, Caterín, Rigoberto, Juan Sebastián, Ingrid, Yosimar, Oscar, Jerry, todos ellos y los que vienen detrás son parte de Colombia Tierra de Atletas, la plataforma del Ministerio del Deporte para consolidar al país como un semillero de deportistas. En el deporte colombiano nos mueve un gran reto: resiliencia, empatía, trabajo en equipo, optimismo. Hoy, el mundo habla de nosotros y vamos por más. Colombia, Tierra de Atletas, Ministerio del Deporte. Ay, cállate, no queremos ver tus publicaciones. ¿Y a nosotros qué nos importa? Usted está burla de todo. Oye, felicitaciones, mucha dura. Usted también es un lambón en clase. Cállate, sapo. La veré fracasar. Te voy a dejar de seguir. Por eso es que nadie le presta atención. Solo lo dice porque le gusta. Qué fastidio. No más. Acabemos con la violencia en línea. Piensa en soluciones. No actúes con agresiones. Trabajemos juntos por un lenguaje positivo en redes. No destruyas con tus palabras. ¿Cuántas veces te has propuesto un cambio en tu vida? El lunes comienza una dieta, tienes ansiedad, estrés, miedos. Vamos a tomar el control de tu mente. Tonicamo, en Tunja, 23 de marzo. Para más información, ingresa al Facebook de Tonicamo. Agéndate para el 12 de junio del 2020 en esta gran excursión y peregrinación por los principales santuarios marianos europeos: Virgen de Fátima, Virgen de la Medalla Milagrosa de París, Virgen de Lourdes, Virgen de Medjugorje,
Y durante 18 días podrás recorrer ciudades como París, Madrid, Lisboa, Roma, museos vaticanos, Capilla Sixtina, entre muchas otras. Informes e inscripciones a los teléfonos celulares 312-701-0208, 321-398-3471, 320-489-5499. Para más información visita la página web www.peregrinosporelmundo.com. En Telesantiago, oramos por ti. Familia, este 14 de marzo celebremos juntos la Santa Eucaristía en honor al Señor de los Milagros de Buga en la parroquia Santa Ana en el barrio Gaitán de Tunja en compañía del párroco Gerson Mejía a partir de las 3 de la tarde. En Telesantiago, oramos por ti. Lámpara a mis pies y luz a mi camino, no se equivoca. Del Evangelio según San Mateo. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, les tocó y le dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No olvidemos, queridos hermanos, el contexto en el cual la Iglesia nos propone estos textos. Es la Cuaresma y es un peregrinar, una preparación de 40 días para llegar muy bien a la Pascua. Por eso el domingo anterior, la tentación o las tentaciones. Y hoy el tema de la transfiguración. Nuestro Señor que muestra la gloria. Para San Mateo, la transfiguración aparece también en Lucas y en Marcos, pero en San Mateo, él escribió fue a los judeocristianos, a los judíos convertidos al cristianismo, y San Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés, un nuevo Moisés, un nuevo éxodo, un nuevo pueblo, una nueva salida de la esclavitud. Y entonces, por eso el monte, aparecen 2 personajes a los cuales Dios les habló también en el monte Sinaí, Moisés y Elías. Allí ellos tuvieron revelaciones de ese Dios, y vienen signos de los que también nos habla el Antiguo Testamento, la nube, el rostro que cambiaba cuando hablaban con Dios. Acordemos que cuando Moisés bajaba no le podían ver el rostro porque era luminoso. Entonces aquí San Mateo coloca a Jesús como ese nuevo Moisés que dirige a un nuevo pueblo. ¿Y a dónde lo dirige? A la gloria. Y por eso es la manifestación de la gloria, que en ese momento es pasajera, no permaneció así, es pasajera. Les hace ver la gloria a estos discípulos para que entiendan que después de la pasión, porque Él les ha anunciado en el texto antecedente a esto, es el anuncio de la pasión, el primer anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado, ser crucificado, morir, pero al tercer día va a resucitar. Entonces les hace ver eso como la anticipación de la gloria. Nosotros no caminamos hacia un abismo, caminamos hacia la gloria de Dios, hacia ese premio por las buenas obras. Entonces aquí tenemos que también transfigurar nuestras vidas desde la fe, transfigurar, cambiar la figura. A veces nosotros decimos: yo soy así y así me quedo y no voy a cambiar. No, tenemos que ir cambiando y tenemos que irlo haciendo desde la fe, confianza en Dios, en su palabra, hacer actos absolutos de fe como lo hizo Abraham, como nos pide también San Mateo, de renovar el ministerio que Dios nos ha confiado. Padre,
toda promesa viene, digamos, que precedida también de algo que es importantísimo. Esa promesa implica una actitud de la persona a quien le prometen, pero también hay una exigencia, o sea, no se puede llegar al Tabor de cualquier manera. Entonces estuve viendo, quiero que se llama el Camino del Tabor, que tiene varias etapas, digamos unas 4 o 5 etapas. La primera es la de sal de tu tierra, y ya habíamos dicho, eso implica dejar una cantidad, lo más conocido, lo más querido, lo que me da estabilidad emocional y afectiva y todo, y económica, en fin. Pero hay que salir, es dejar lo que uno estaba haciendo. Los apóstoles, allá los primeros, dejaron sus redes, otros dejaron su arado, otros dejaron los negocios que tenían, en fin. Pero también hay que dejar muchas costumbres y vicios que nos hacen negativos frente a ese seguimiento. Bueno, pero lo otro no es solamente sal, también es sube. Y sube implica un camino a veces empinado, un camino de exigencia, porque no es que solamente me salí, bueno, subí. Y subir implica una cantidad de esfuerzos, de trabajos, de actitudes para un nuevo quehacer. Estamos hablando del Papa. ¿Se imagina ese subir a San Pedro, al sólido, digamos, al centro, al puesto, digamos, que representa 1.200, 1.300 millones de católicos? Implica ascender, pero implica una cantidad de obligaciones, de esfuerzos, de sacrificios, de exigencias. El otro es escucha. Pedro habla demasiado en un momento dado, ¿no? Pedro, quedémonos aquí que estamos tan ricos, ¿no? Digamos, no, pero en cambio escuchamos ¿qué? La palabra de Dios, lo que hace María Santísima también, que escucha. Y entonces por eso puede decir, hágase en mí según tu palabra. Entonces, importantísimo, la palabra es guardarla, es dejarse conducir por ella. Otro es baja, lo que también dice el Padre, ojo, no es quedarnos aquí tan rico, ¿no? Ya subimos, quedémonos en la cumbre. Hay que bajar, porque no se puede estar siempre en la cumbre. Hay que volver a los hermanos que sufren, a los hermanos que tienen necesidad. Allá adquirí, me contacté, ese símbolo tan importante. En el momento de la transfiguración hay un contacto con la gloria, con lo que nos tiene deparada Dios al final de nuestra vida. Y entonces contactarse con eso implica quedarse en un lugar delicioso. No, hay que bajar y hay que contarle a la gente y hay que darle la mano al necesitado, al enfermo, al pobre. Eso hay que, ese bajar. Y agregarle uno que no está ahí tan exactamente, pero es comulgar. Comulgar implica, es un viático, es un pan para el camino, es un alimento que da fuerzas, como a Elías, para subir hasta la cima de la montaña. Es también es un signo de comunión fraterna, importantísima. Cuando estemos abajo, cuando ahí podemos entender más a la persona, al hermano necesitado, al hermano que sufre. Entonces, qué bonito ese itinerario, ese camino del Tabor, que llaman los que estudian un poco la palabra de Dios, y que aprovecha uno este hermoso pasaje del Evangelio sobre transfiguración. Lo que ha dicho el profesor, el subir al monte significa encontrarse con Dios, porque en el monte era donde estaba Dios, habitaba Dios. Sube Elías, sube Moisés, aquí nuestro Señor también sube con sus discípulos al monte, pero no se quedan allí, bajan. Y el bajar a la llanura es volver a la cotidianidad. Un obispo, Monseñor Eleazar Escobar, quien nos dictó los retiros de diaconado, se basó en este texto para decir, bueno, aquí qué bonito estar estos 5 días de retiros dedicados totalmente a Dios. El problema no es aquí, el problema es cuando bajen a la cotidianidad. Mantener la gracia en la cotidianidad. No son momentos especiales. Ustedes han visto un mensaje de interés que nos están invitando a un encuentro de parejas allí con lazos de amor mariano. Bonitos esos 2 días, bonitos, pero en la cotidianidad, ¿qué queda? ¿Qué queda? Para estos discípulos significó el comenzar a caminar confiados en Dios. El salir, el subir, el bajar, no lo hacen por obligación, lo hacen desde la fe. ¿Cuántas personas tienen que salir de sus países obligados?
por el coronavirus y por tantos otros virus que afectan a nuestro país. Aquí no es porque nos toca, porque nos obligan, es un acto de fe. El salir, el subir, el bajar, el caminar en actos de fe en nuestro Señor. Es muy importante dejar esta cita, digo yo, que es atribuida al Señor. Dice, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Porque es que ahí la voz del Padre revela a los discípulos cuál es el verdadero camino para llegar a Él. Es Cristo. Y el Padre lo decía ahora, es Cristo. Él es el Evangelio. Él es el centro de nuestra fe. Muy bien, entonces escuchemos al Señor. Las palabras del Señor son sinceras y lo que Él nos pide, Él nos va a bendecir. Sal de tu comodidad, sal de tus seguridades, comienza a caminar en la fe, a un lugar desconocido. Cuando uno camina en la fe no va a un lugar seguro, no va a un lugar seguro. Estamos hablando del Papa Francisco, él en la fe fue al cónclave. Sí, algunos pudieron sacar excusas por motivos de enfermedad, ¿no? Sale de sus seguridades, de su Buenos Aires querido, y enfermo incluso. Sí, con y la llega cantidad allí. Y entonces eso, nosotros nos toca caminar y muchas veces a lugares que no son lo mejor, que no son los más seguros dentro de este mundo. El Papa Francisco insistía mucho en ese discurso de calidad de vida. Nosotros hablamos de calidad de vida y dice, ese discurso hay que sacarlo a veces de nuestro contexto y caminar en esa fe, en esa confianza en Dios. Dios no nos va a llevar a lugares malos ni nos va a dar cosas malas, nos va a bendecir. Si caminamos en la fe, si somos capaces de soltarnos de las seguridades de este mundo, pues podemos vencer. Yo quisiera contar una historia, se la aprendí al padre José Carvajal, párroco de la Santa Cruz de aquí el barrio Mesopotamia. Entonces, hablando de la fe, contrataron a 2 albañiles para limpiar los vidrios de un edificio alto, el edificio aquí de 31 pisos que tiene Tunja. Comenzaron del último piso hacia abajo y entonces salir bajando de un piso a otro, uno de ellos dio un mal paso y se fue al abismo. Cuando iba cayendo había una ventana abierta, ese hombre decía ser ateo, y una cortina y se alcanzó a coger de esa cortina. No me diga. Y entonces, Por bueno, favor. téngase ahí de la cortina y la cortina comenzó a rasgarse. Y ese hombre que era incrédulo, ateo, uy, Señor, si me sacas de esta, ahora sí voy a creer, voy a ser un buen Por cristiano, favor. voy a ir a misa, me voy a confesar, voy a cambiar. Y ahí sí comenzó a orar y insístele a Dios, se le apareció nuestro niño, bueno, ¿verdaderamente va a creer en mí? Uy, no, sí, Señor, si usted me saca, y la cortina cada vez más rasgada y más liso para el golpe, dijo, no, voy a creer seguro, Señor, yo voy a creer en usted. Digo, "Sí, ¿está seguro de lo que me está diciendo que va a creer en mí?" Digo, sí, yo voy a creer. Bueno, si usted cree en mí, suéltese. Yo, no, usted está loco. Usted está loco. Yo me suelto la cortina y me voy al abismo, me caigo. A veces nos toca soltarnos de esas seguridades y confiar en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, suéltese? Yo no hay que tanto tiempo tengamos, pero yo tengo otra historia que bueno, no sé, pero si podemos. No, sí, creo que es que mire, también es un caso de alguien que es una especie de malabarista, que va por una cuerda floja, esas cuerdas, pero va, imagínense, sin ninguna red abajo, que es una cosa gravísima, entre un edificio y otro, o sea, una cosa absolutamente riesgosa. Bueno, entonces comienza todo el mundo, ¿ustedes creen en mí? Decía la multitud allá abajo. ¿Ustedes creen en mí? ¿Tienen fe en mí? Y entonces ellos le decían, sí, creemos, no sé cuánto, y así. Bueno, después dijo, voy a usar una vara, me voy con esa vara, y empezó así, y dijo, ¿ustedes creen en mí? Sí, entonces pasó. Bueno. Después, cada más difícil, después una carretilla, imagínense llevar una carretilla en esa dificultad tan terrible, hasta vientos cruzados, en fin. Y entonces, otra vez, ¿ustedes creen en mí? Y entonces, sí, por allá ya se demoraron mucho más. Y por allá un niño dijo, sí, yo creo. Digo, sí, entonces venga Jesús de aquí. Es un poco eso, o sea, es dar la vida por lo que uno cree. Porque si no es con una fe, con obras, ¿para qué? Decía Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe con obras, sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Entonces, ojalá sigamos haciendo este peregrinar de Cuaresma, venciendo las tentaciones a través del ayuno, la oración, la ofrenda, pero también cambiando lo que hay que cambiar en nuestra vida. No somos perfectos,
Nos toca salir de nuestras comodidades, salir de nuestro caparazón. A veces creamos ese caparazón y ahí nos escondemos y en el momento del peligro, ahí nos aseguramos, no, nos toca salir. Y ese salir y ese caminar en la fe y hacer también esa transfiguración. Si no nos transfiguramos también, no veremos la gloria de Dios. No somos perfectos, estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Profesor, muchas gracias. Con mucho gusto, Padre. Muchas gracias, queridos televidentes. Muchas gracias, querida familia de Santiago. Muy bien, entonces no olviden seguir apoyando nuestro canal. Agradecemos al personal técnico humano de Telesantiago este domingo desde la parroquia Hoy Catá, la Santa Eucaristía por todos nuestros hermanos enfermos. Dios los bendiga.